Gracias por participar de esta sesión, de esta enseñanza, de esta prédica. Nuestro título es Una iglesia saludable. Hoy comenzamos una serie de clases que está basada en el libro Una iglesia saludable de Mark Dever. Así que hoy es la primera clase, por favor pon mucha atención. Nosotros queremos una iglesia saludable. Cada uno de nosotros, como miembros de esa iglesia, debemos de ser saludables para que la iglesia sea saludable. Está basada en el libro de Efesios 4, del 11 al 16 y Hechos 2, 42 al 47. Acompáñame a orar. Señor, te agradecemos que nos hayas permitido nacer de nuevo. Gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo, de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, a ser un instrumento en tus manos. Permítenos evangelizar, permítenos, Señor, no depender solo de alimentarnos de la iglesia, sino también construir la iglesia, edificarla a través de nuestro crecimiento espiritual. Toma control de este mensaje, por favor, Padre. Te alabamos, te glorificamos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Leeremos estos pasajes bíblicos, por favor, búscalo en tu Biblia, en Efesios 4, del 11 al 16, y también busca Hechos 2, 42 al 47. Dice el versículo 11 de Efesios 4. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Es fabuloso este pasaje. Nos enseña tantas cosas acerca de lo que es la iglesia y estaremos desarrollando, normalmente predico de una manera expositiva, así que estaremos desarrollando este pasaje a través de este mensaje. En Hechos 2, 42 dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Así que este es el pasaje base de nuestro mensaje del día de hoy. Vamos a hablar de cómo se miden las iglesias. Las personas miden las iglesias por el tamaño, la popularidad, los reflectores, las pantallas, qué gran edificio tiene. Y muchas veces piensan que de esa manera es una increíble iglesia. Pero en realidad Dios no mide la iglesia como las personas miden la iglesia. Dios mide la iglesia de acuerdo a la fidelidad que tenga la iglesia a Él, a una relación con Él, a su palabra y a un estilo de vida de rectitud. Así que esa es la forma como Dios mide la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Entonces debemos de pensar cuán fiel soy a la palabra de Dios, cuán fiel soy a un estilo de vida íntegro para poder ser parte y contribuir a una iglesia que es agradable a Dios, que es de acuerdo a los estándares y a los anhelos de Dios, no de los seres humanos. No nos olvidemos que hoy muchas iglesias están construyendo para complacer el deseo, los gustos de las personas. Y algo que está pasando es que cuando esas personas ya no sienten ese gusto, ese placer, comienzan a buscar otra iglesia que llene ese gusto y ese placer en sus vidas, en lugar de pensar
que Dios lo que desea es alguien fiel a su palabra. De aquí entramos al primer punto, que se llama una iglesia saludable es porque es alimentada por la palabra de Dios. Y aquí vamos a regresar a las escrituras que son base para nuestra lectura. Comenzaremos con Efesios 4 del 11 al 12. Acompáñame en esta, no pierdas las escrituras porque vamos a estar regresando aquí para aprender lo que es una iglesia saludable. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí hay una gran enseñanza. En primer lugar, Dios nombró los diferentes líderes. Aquí menciona a esos líderes que Dios formó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué son estos líderes? ¿Para qué Dios formó a estos líderes? En el versículo 12 dice, para que el pueblo de Dios esté capacitado para la obra de servicio, también para la edificación del cuerpo de Cristo. En este pasaje dice cuerpo de Cristo, pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo estamos hablando de la iglesia. Entonces veamos, los apóstoles traían la enseñanza, traían la doctrina que se le enseñaba al pueblo de Dios, las buenas noticias de salvación. Pero también dice que nombraron evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Alguien que predica las buenas noticias de salvación. Y finalmente también dice pastores y maestros, va junto. Los pastores, los que cuidan del rebaño, y maestros, los que enseñan la palabra de Dios. Entonces, si vamos a una iglesia saludable que es alimentada por la palabra, Dios puso personas que prediquen la palabra de Dios, que prediquemos la palabra de Dios para que el pueblo comprenda cómo debe vivir alguien en la iglesia. En otras palabras, lo que Dios quiere es que a la iglesia se le dé alimento espiritual, no para que la iglesia esté entretenida, sino para equiparar a la iglesia, para que la iglesia funcione y la iglesia actúe de la manera que Dios espera, no a medias, no con un compromiso light, no como una moda, sino como un estilo de vida, una entrega total. Eso es lo que forma una iglesia saludable, cuando es alimentada con la palabra de Dios. Y para continuar, vamos a Hechos 2, versículo 42. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza. O sea que había fidelidad en la enseñanza. Esto es algo que muchas personas carecen, fidelidad. Para muchas personas la palabra de Dios es opcional. No significa que seamos perfectos, pero hay personas que actúan pasando por un lado las convicciones bíblicas y viviendo de acuerdo con sus criterios, no de acuerdo con la palabra de Dios. Dice que ellos se mantenían firmes, fieles, obedecían la palabra de Dios. Entonces, ponga atención a este primer punto porque esto nos va a llevar y nos va a ir preparando para el segundo y tercer punto, para poder entender, porque a veces nos hacemos preguntas y en este mensaje están las respuestas de esas preguntas. Posiblemente vamos a mencionarlas más adelante. Si ves, aquí está la figura de un bonsái. Un bonsái pequeñito y una macetita chiquitita. ¿Por qué el bonsái no crece más? Bueno, mira, el bonsái puede ser decorativo, puede ser llamativo, pero no crece más porque sus raíces están limitadas. De la misma manera, un cristiano que no vive la misión tiene sus raíces limitadas. Solamente absorbe de la iglesia, solamente se alimenta de la iglesia, pero no está produciendo esa edificación que la iglesia necesita. En otras palabras, pueden haber personas que solo reciban, pero Dios no nos llamó a formar parte de la iglesia solo para recibir, sino también para dar, para edificar. Entonces aquí puedes ir haciéndote una pregunta. Yo soy una persona que sirve, soy una persona que ofrenda, soy una persona que evangeliza o soy una persona que solo recibe.
Hay personas que están en la iglesia, no evangelizan, no viven con rectitud, no ofrendan, entonces pueden parecerse mucho a ese bonsai. Un hombre se acercó al pastor y le dijo: pastor, su mensaje de hoy fue livianito, de hecho no me hace pensar mayor cosa. Y el pastor le respondió: pues para mí esto que me está diciendo no es un halago, sino yo al ver su vida espiritual lo que yo veo es una emergencia espiritual. ¿Y eso por qué lo dijo? Porque definitivamente la palabra de Dios sí debe producir algo en nuestras vidas. Qué triste, qué difícil que alguien escuche la palabra de Dios y no produzca nada, pero hay personas que escuchan pequeños trozos de la Escritura o muy grandes trozos de la Escritura y les produce algo, un enorme deseo de ponerlo en práctica. Entonces, la iglesia no es para entretener, la iglesia es para equiparar, para edificar. A veces esperamos mucho de la iglesia y la iglesia somos todos. Entonces, la iglesia es la sumatoria del conjunto de todos los que conformamos la iglesia. Pero, ¿cómo está la iglesia? Mira, aquí te pongo algunas imágenes. Hay personas que llegan a la iglesia y en sus celulares están viendo el partido de fútbol de su club favorito. Es más importante un partido de fútbol que alimentarse de la palabra de Dios. Y hay otras personas que están en las redes sociales. Es más importante lo que está pasando en el celular que lo que viene de la palabra de Dios. Entonces no nos admiremos que esas personas no son fuertes espiritualmente. Si ves a alguien que está actuando de esta manera, no es alguien que está edificando la iglesia. En lugar de estar atento a las Escrituras, atento a compartir la Biblia con alguien a su lado, atento en animar a alguien con el mensaje, están distraídos, están entretenidos, están siguiendo sus propios gustos, sus propios deseos, en lugar de ser una parte activa de la iglesia y de la palabra de Dios. Entonces, esto es algo alarmante que está pasando en las iglesias. Es algo que de veras es asombroso. Personas llegan, pero sus mentes y sus corazones no están en alimentarse en la palabra de Dios. No llegan a dar, solo llegan a absorber, a recibir y a dar una parte de sus vidas. Pero eso es solo un ejemplo. Hay personas que llegan y llegan desconcentrados, llegan pensando en otras cosas, están pensando que pase rápido la reunión en lugar de entender que llegan para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Así que con esto vamos al segundo punto. Una iglesia saludable es una iglesia que crece en unidad y madurez. Para esto vamos a leer en Efesios 4, versículo del 13 al 16. Te dije que no perdieras esta escritura. Entonces Efesios 4, de versículo 13 al 16. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, estamos hablando que Dios espera que la iglesia tenga salud espiritual en todos, no solo de manera individual. La iglesia está preparada para ser una iglesia que ama, que sirve y que vive la verdad. ¿Cómo puedes ver un cristiano inmaduro? El que sigue alimentándose de leche. De hecho, Pablo llamaba a las iglesias a no seguir alimentándose de leche, sino consumir la comida sólida. Entonces, no importa la edad o el tiempo que una persona tenga en su conducta, en cuanto contribuye a la iglesia, en cuanto la edifica, ahí se ve la madurez. Alguien puede decir, no, yo ya no soy un cristiano inmaduro. Mira, aquí hay un chiste de un cristiano que cree que no es inmaduro. Dice, no, yo no tomo leche en biberón, ahora la tomo en cajita y con sabor a chocolate. Ya maduré. Eso puede sonar risible,
pero algunos se engañan a sí mismos. Llegan a la iglesia, están dentro de iglesias en todos lados, pero no tienen un corazón como el de Jesús. La Escritura aquí nos está diciendo varias cosas importantes. Imagínate que dice que debemos de crecer en unidad. Una de las cosas que se nota de un cristiano maduro es que busca la unidad. Busca la unidad, busca que la iglesia sea una sola, no buscando sus propios deseos. En realidad hay iglesias que vemos personas individualistas, buscando sus propios deseos, sus propios gustos. Si la iglesia no funciona de acuerdo a mis gustos, entonces no soy parte de esta iglesia. Voy a buscar una que esté de acuerdo con mis gustos. Tenemos que tener cuidado de esto porque la iglesia donde Dios nos ha puesto es una iglesia donde Dios sabe que nosotros podemos contribuir. Aquí en el versículo 13 está hablando de que debemos de crecer en fe y conocimiento y crecer a la altura de Cristo. No a la altura del pastor, de los líderes, sino a la altura de Cristo. Y Cristo tenía un amor de sacrificio. Cristo sacrificó su vida por la iglesia. Así debemos de pensar nosotros. ¿Cuánto yo estoy cuidando de la iglesia? ¿Cuánto estoy sacrificando por la iglesia? ¿Cuánto? Inclusive en el orden público, las cosas funcionan de esta manera. Por ejemplo, si hay una carretera que se está construyendo y hay una propiedad que está en medio de donde va a pasar esa carretera, esa propiedad puede ser expropiada porque la ley dice que el bien común es sobre el bien particular. Así que lo mismo pasa con la iglesia. El bien de la comunidad está sobre el bien o el deseo de alguien individual. Dice que ya no seremos como niños zarandeados, ¿verdad? En realidad podemos ser engañados, pero también quienes nos engañan pueden estar aún dentro de la iglesia, transmitiéndonos sus malas ideas, las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Una de las cosas que puedes identificar en alguien que tiene artimañas y astucias es no observando lo que dice, sino cómo vive. Es alguien que sirve, es alguien involucrado, es alguien que ama, es alguien que perdona, es alguien que fomenta la unidad. Y también dice que debemos de vivir en verdad, amor y crecer en todo aquel que es la cabeza. En realidad, la iglesia debe estar unida a la cabeza que es Cristo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a estar unidos a Jesucristo de acuerdo con lo que Él es. En esta versión dice que la acción de todo el cuerpo, ¿verdad? Por esa acción todo el cuerpo crece y se edifica, sostenido y ajustados todos los ligamentos según la actividad de cada miembro. O sea que a veces nos hacemos preguntas, ¿por qué la iglesia no crece? La pregunta es, ¿cuánto individualmente estás creciendo y evangelizando para que la iglesia crezca? Si la iglesia no crece, entonces debemos de preguntarnos, ¿quién es el responsable? Somos responsables todos, porque si vivimos de acuerdo a una iglesia saludable, no debemos de asombrarnos que el crecimiento va a venir. Entonces, cuando andemos buscando culpables, debemos de meditar cuánto individualmente cada uno debe de contribuir a ser una iglesia con salud espiritual y no una iglesia solo individual. Hay personas que viven como mundanos siendo parte de la iglesia. Entonces aquí vienen las preguntas y vienen las respuestas. Otras versiones en Efesios 4:16 dice que cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Si la iglesia no ha crecido, si la iglesia no está fuerte, este es un llamado para todos nosotros de que necesitamos parecernos más a Cristo. Ahí está la respuesta de estas preguntas. Imagínate una sinfónica, aquí está la fotografía, la voy a ampliar para que veas. ¿Te imaginas una sinfónica que cada quien decida tocar de acuerdo a su individualidad? Cada quien está tocando lo que se le ocurre. Pueden tener los instrumentos más caros, más finos, más especiales, pero si no se ponen en sintonía va a ser un desastre. Entonces, la sinfónica, cuando todos siguen las partituras, todos siguen la dirección del director, entonces va a producir
melodías hermosas, impresionantes, dignas de aplausos. De la misma manera, cuando alguien no está caminando en sintonía, de acuerdo con la palabra de Dios, lo que va a hacer es desafinar el funcionamiento de la iglesia. Y eso es lo que va a traer como resultado una iglesia inmadura y una iglesia que no crece, una iglesia que está estática. Entonces, queremos una iglesia que crezca. Determinémonos cada uno de nosotros a madurar, a crecer, a estar en la Biblia y ayudar a otros a nuestro lado. Cuando veas a alguien en el celular viendo un partido de fútbol o en las redes sociales, yo como pastor estoy predicando de frente y no los veo, pero el que está a la par sí lo está viendo. Entonces, ese tipo de cosas suceden porque hace falta hermanos maduros que están esperando, los inmaduros están esperando que sea el pastor el que vea a alguien y el que regañe, el que diga. No, todos en la iglesia deberíamos de ayudarnos a edificarnos unos a otros. También una iglesia saludable vive en misión y en comunidad. Vamos a Hechos 2, 44 al 47 para poder enfocarnos en este punto. Ya vamos a ir concluyendo. Hechos 2, 44 al 47. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mira, esta escritura está sumamente clara. Ahí hay una forma de ser. Hoy se está predicando que esto ya no es posible, que eso solo fue en el primer siglo, que cada quien entre a la iglesia, se siente en una silla y salga, y que es difícil tener comunidad. No, una iglesia debe ser una familia espiritual. La iglesia no es un museo, es un hospital que sirve para que los enfermos sean sanados. Dentro de la iglesia, Dios va a ayudar a quienes están heridos en el corazón, pero es la iglesia, no solo el pastor al frente, es toda la iglesia ayudándoles bíblicamente a las personas. Una iglesia que no tiene misión, en otras palabras, si tú no vives la misión y no vives en comunidad, eres como una caja que tiene una lámpara encendida, pero adentro. Eso es una iglesia sin misión y sin vivir en comunidad. Es como una lámpara encendida dentro de una caja. Así es como funciona. Una iglesia, aquí en este pasaje nos damos cuenta que ellos dicen que vendían sus propiedades, daban de comer. Este es un pasaje que no se vuelve a repetir y no debemos tomarlo de base como para pedirle a las personas que vendan sus propiedades. Esto es una circunstancia que ocurrió en este pasaje. Se convirtieron 3,000 personas de diferentes lugares llegados en Pentecostés y no tenían ni comida ni casas, y los hermanos les proveían sacrificando económicamente. Hoy hay personas que pueden tener mucho dinero, que pueden tener casas propias, un buen vehículo, recursos, y no ofrendan, no son generosos. Hay quienes ofrendan como que si ganaran el salario mínimo, pero ganan mucho más que eso. Hay quienes ofrendan como que si tuvieran menos del salario mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué viven de esa manera? Porque no viven la misión y no viven en comunidad. Así que la Biblia nos llama a poder vivir en comunidad, poder vivir evangelizando. También una iglesia sin misión y sin vivir en comunidad es como una panadería que tiene un horno encendido, está cerrada y nadie está trabajando en ese horno. O sea, tiene la panadería, el horno encendido, el horno está caliente, pero no alimenta a nadie. Entonces aquí vienen preguntas. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Qué decía el último versículo? Que Dios añadía a la comunidad los que iban siendo salvos. Entonces tenemos una gran responsabilidad y es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hechos 2, 44, 47 es algo que deberíamos de vivir. Así que te lo dejo de reto en esta semana para la siguiente. Apréndete de memoria Hechos 2, 44 al 47 en cualquier versión. Así que vamos a hacer un llamado a la acción en nuestras vidas. Examina tu vida. La pregunta es, ¿estás creciendo espiritualmente como parte del cuerpo o estás estancado solo pensando en ti mismo? Comprométete con tu iglesia.
ora, sirve, comparte el evangelio. Sé parte activa en la salud espiritual de tu iglesia. Recuerda, no fuimos llamados a ser consumidores de iglesias, sino constructores del reino. Mira, esto es algo muy importante. Nosotros no debemos ser consumidores de la iglesia. Muchas personas llegan a la iglesia siendo consumidores. Dame milagros, dame prosperidad, dame sanación, dame recursos, dame mis emociones satisfechas. Pero Dios no nos trajo para ser consumidores de la iglesia, sino ser constructores del reino de Dios. Que se te quede esto muy claro. ¿Estás viviendo como un consumidor de la iglesia, del liderazgo, del pastor, de los recursos de la iglesia? No ofrendas y solo te vuelves un consumidor. Dios te llamó a ser un constructor del reino de Dios. En conclusión, o varias conclusiones, una iglesia saludable es alimentada por la palabra de Dios. Una iglesia saludable crece en unidad y madurez. Una iglesia saludable vive en misión. Dios no nos llama a ser famosos, sino fieles. Así que la invitación es que tomemos muy serio este mensaje. Queremos una iglesia increíble. A veces podemos hacernos muchas preguntas de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué no crecemos. La pregunta no deberíamos de generalizarla, deberíamos de preguntarnos individualmente. ¿Estoy edificando el reino de Dios o estoy consumiendo a la iglesia? Feliz noche.